Ya se escucha ahí, ¿verdad? A ver, podemos darle salida a los jóvenes y a los niños que vayan a su clase de favor. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes. Es un gusto y un placer el poder predicar el primer domingo del año. Es una gran bendición compartir con ustedes. Vamos a darles tiempo a que salgan nuestros niños. Bueno, quiero pedirles que me acompañen y se pongan de pie. Vamos a hacer una oración para empezar con el culto del día de hoy. Incline su rostro. Amado Dios, gracias te damos en esta hora, Señor. Clamamos a tu Espíritu Santo para que sea Él el día de hoy dirigiendo este mensaje, para que sea Él dirigiendo esta oración, Señor. Para que tu Espíritu Santo sea a través de su amor y de su poder, obrando en la vida de todos mis hermanos aquí presentes. Sé tu Espíritu Santo quitando de nosotros toda distracción, todo estorbo, Señor, todo cansancio, toda necesidad, quítala, Señor, en este momento y habla nuestra vida, Señor. Habla nuestro corazón, Señor, porque realmente te necesitamos, no solo hoy, sino todo momento, en toda nuestra vida te vamos a necesitar, Señor. Sé tú, Señor, dirigiendo mi boca, Señor, dirigiendo mis palabras. Líbrame, oh Dios, de decir algo que sea en contra de tu palabra, Señor. Más bien úsame como un instrumento, Señor, para poder solamente transmitir lo que tu palabra dice, solamente lo que tú, Señor, quieres que mis hermanos escuchen el día de hoy. Gracias, amado Dios, te doy en esta hora y te pido, Señor, nuevamente que seas tú dirigiendo estas palabras, Señor. Gracias te doy en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, pues antes de leer nuestra cita base y a manera de introducción quisiera encaminarme, tomen su lugar, por favor. Antes de leer nuestra cita base y a manera de introducción quisiera encaminarme primeramente rumbo al Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo y su gran comisión, que es como se titula el mensaje del día de hoy. Y quiero empezar con dos definiciones de dos palabras que tienen que ver entre sí. La primera es misión y su significado es el poder o facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido. Y vemos que la misión de nuestro amado Señor Jesucristo aquí en la tierra, aparte de la redención de los hombres, fue dar a conocer las palabras de su Padre, como dice San Juan 12:49. Escúchelo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es importante recordar esta cita. Más adelante les voy a indicar por qué. La segunda palabra que quiero que escuchen su definición es comisión. Dice orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda en algún negocio. Vemos aquí que la diferencia entre misión y comisión solamente es que una se da por escrito. Y vamos a ver qué nos deja por escrito nuestro amado Señor Jesucristo en nuestra cita base del día de hoy, que además de leer nuestra cita base, quiero leer sus versículos paralelos en los 4 evangelios para que nos quede muy claro. Y vamos a nuestra cita base, es Mateo 28, del versículo 18 al 20.
Mateo 28, versículos 18 y 20. Sígalo con su vista, hermano. Le voy a dar lectura y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Paralelamente en Marcos 16:15, escúchelos, hermano. Marcos 16:15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Igualmente en Lucas 24, 44 al 47 dice la palabra de Dios: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y finalmente en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, del versículo 18 al 20 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Bien, hermanos, quisiera mostrarles un poco la importancia de la Gran Comisión a través de ver el valor del ser humano. El valor del ser humano no es por su color de piel, por su posición social, ni aún por su nivel de espiritualidad. El valor del ser humano radica en un principio bíblico que vemos en Génesis 1:26, que dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Para el creyente esto dicta no solo la manera de cómo nos vemos nosotros, sino cómo debemos ver a la demás gente. Como sin este principio es casi imposible el poder cumplir el segundo gran mandamiento de nuestro amado Señor Jesucristo, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cómo cumplirlo sin ver más allá de la condición humana caída del ser humano, o cómo cumplirlo sin ver rastros de Dios en las otras personas. Cómo amar a alguien como a ti mismo, ¿no? Sin ver la belleza de Dios en otras personas. La imagen de Dios manchada por el pecado es lo que Cristo vino a redimir al mundo. Por eso de ahí la gran importancia de la Gran Comisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, lejos de ver que alguien nos hizo algo, lejos de ver que alguien nos cae mal, o lejos de ver de que no toleras a alguien por algo en tu trabajo, en donde sea, debemos ver la imagen y semejanza de Dios en las personas. Eso debe de invitarnos a hacer algo, la Gran Comisión. Eso debe de invitarnos cuando vamos a evangelizar, el ver la imagen manchada de Dios, y eso es lo que nos debe de motivar. Qué importante y necesario es este mandamiento de la Gran Comisión, hermanos, pero a veces nos enfocamos tanto en la ley moral de Dios de Éxodo 20, no tendrás otros dioses fuera de mí, no serás idólatra, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, no matarás,
no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás ningún bien de tu semejante. O más aún, nos enfocamos en el segundo gran mandamiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O en Deuteronomio 6:5 que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso está muy bien, hermanos, porque nuestro amado Señor Jesucristo dijo que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y cumpliendo esto, no hay transgresión a la ley de Dios por amor a Dios y por amor a tu prójimo. Entonces tenemos que nos enfocamos en estas órdenes primordiales y olvidamos o dejamos de lado la gran comisión, que es un mandato importantísimo de nuestro amado Señor Jesucristo, y no nos damos cuenta que al dejarlo a un lado estamos pecando, hermanos. Estamos pecando porque, ¿qué dice Santiago 4:17? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, exactamente. Entonces estamos pecando. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿sabemos hacer lo bueno? Si es así, ¿por qué no lo hacemos? ¿Podríamos evangelizar en estos momentos, en cualquier lugar, a cualquier persona, transmitirle el mensaje de salvación? ¿Por qué no lo hacemos? Y si lo hacemos, gloria a Dios, la gloria es para nuestro amado Señor Jesucristo. En la actualidad, hermanos, vemos que las personas inconversas, ellos dicen, el problema es la Agenda 2030, ¿no? El problema es el feminismo, el problema es esto, el problema es lo otro. Y no, hermanos, ese no es el problema. El problema es que no conocen a Dios. El problema es el pecado consecuencia de que no conocen a Dios. Es curioso que las personas del mundo o inconversas nos buscan a nosotros los cristianos, les ha de haber pasado, ¿no? Nos buscan para platicar o para que oremos por ellos, por alguna situación que están pasando, por algún problema con P minúscula. Por ejemplo, una infidelidad en el matrimonio, un hijo en drogas, en alcohol, alguna enfermedad. ¿Y por qué digo problema con P minúscula? Porque el gran problema con P mayúscula es ese, que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Entonces, un cristiano al momento de escuchar eso debe aprovechar estas situaciones y debe de decirle a la gente, mira, esto te pasa porque no conoces a Dios, y el no conocer a Dios tiene consecuencias, y aprovechar y predicarles el mensaje. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Tenemos que predicar las buenas nuevas, hermano, y no solamente predicar, sino hacer discípulos. Dice Mateo 28:19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan pues, dice nuestro amado Señor Jesucristo. No espérenos a que lleguen a la iglesia o que vayan a tu casa, que yo te los mando. No, Él dice, vayan y salgan a buscarlos, dejen su zona de confort, salgan a buscarlos. Hermano, Dios no nos salvó para llevarnos al cielo. Con esto no quiero decir que no vamos a ir al cielo. Primero, decía nuestro hermano en la alabanza, escuché que dijo, pero primeramente haznos obreros. ¿Sí? Entonces, no es que no vayamos a ir al cielo, sino que Dios nos quiere primero como obreros. Ajá. Dad de gracia lo que de gracia recibiste, Mateo 10:8. Y en cuanto a que la gente no conoce a Dios, ¿qué estamos haciendo? Y en cuanto a la gran comisión, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Escuchen Romanos 10:13-15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Wow, qué promesa tan hermosa, ¿no? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Jesús primeramente les da esta comisión o misión a sus discípulos, y con el tiempo ha pasado de generación en generación en generación, hasta que actualmente llega a nosotros, los que estamos aquí. La gran comisión es para todos, no es un ministerio que digan, pues a mí me gusta ir a evangelizar, no. Nuestro amado Señor Jesucristo lo dijo en un tono imperativo: vayan pues, y es para todos, no para algunos. Ajá. El día de la Reforma Protestante, el 31 de octubre del año pasado, el hermano Héctor publicó en nuestro grupo de WhatsApp lo siguiente, dice: quien diga que lo que Dios hizo lo hizo bien, creo que se quedaría corto. Más bien nuestro Dios lo hizo todo con excelencia. De la misma manera nosotros debemos hacer las cosas que se nos han encomendado con excelencia. Y la gran comisión, hermanos, es una encomienda de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto significa que tenemos que prepararnos excelentemente, también lo vi hoy. Tenemos que tener una preparación excelente. Primera de Pedro 3:15 nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquí vemos, hermanos, que es una gran responsabilidad para el que predica y para el que va a dar el mensaje, que aparte de tener una preparación con excelencia, debemos de ser de buen testimonio. Si uno de nosotros no tiene buen testimonio, es mejor que primero limpie eso y después vaya a predicar, porque puede que en lugar de ser luz a las tinieblas sea una piedra de tropiezo. Las personas inconversas, cuando tú les hablas y les predicas para evangelizarlos, siempre tienen dudas y te preguntan. A veces son realmente dudas acerca de la palabra de Dios, pero muchas veces la gente nada más te quiere molestar, atacar o probar. Pero en ambos casos, hermano, tenemos que estar preparados para presentar buena defensa con mansedumbre. Ajá. Y quiero mencionar 3 aspectos importantes para cumplir la gran comisión, ya que bíblicamente no se encuentran en ellas, y desafortunadamente hay iglesias que al día de hoy lo hacen y no son bíblicas esa manera de evangelizar. Número 1, no debemos decir a la gente: Dios te ama tal y como eres y tiene un plan maravilloso para tu vida. Si tú le dices eso al inconverso, él no se va a sentir incómodo con su pecado. Él va a decir: pues qué bueno, Dios me ama así como soy. ¿Y dónde va a estar el dejar su pecado? Salmo 7:11 dice: Dios está airado con el impío todos los días. O sea, no lo ama tal y como es. Y respecto al plan maravilloso, habría que preguntarle a Juan el Bautista, que murió decapitado, o habría que preguntarle a Esteban, que murió lapidado, o al apóstol Pablo, que fue perseguido, encarcelado, fue dado por muerto después de ser apedreado y finalmente murió decapitado. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, el número 2 dice: no le digas a la gente, invita a tu corazón a Jesucristo, o repite esta oración conmigo, la famosa oración del pecador. En ningún lugar de la Biblia dice que Jesucristo les dice: invítame a tu corazón o repite esta oración conmigo. Ajá. Más bien Jesucristo nos manda y dice a predicar el arrepentimiento y perdón de pecados y a predicar el evangelio. Y amados hermanos, por 7 años
yo pensé que había sido salvo por una oración, quizás la mayoría de ustedes también. La mayoría de ustedes quizás fue la manera en que llegaron a Cristo, pero viniendo al conocimiento de la Escritura, viniendo y viendo que es una verdad bíblica, que Dios fue el que tuvo misericordia de nosotros y no permitió que nos alejáramos. Y al día de hoy yo puedo confesar con mi boca que Jesús es mi Señor. Ajá. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Y número 3, no evangelices con tu testimonio. Nosotros vimos ahorita el primer versículo que leímos fue Juan 12:49, en donde Jesús habla y nos dice que Él no habla por Él no dice su testimonio, Él dice lo que el Padre le dijo, Él habla como el Padre le dijo y dice que su mandamiento es vida eterna. De igual manera Él nos manda a hablar y evangelizar lo que Él nos dijo, no lo que nosotros queremos o nuestro testimonio. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a ver que el mejor libro para ver cómo se predicaba y cómo era y es la mejor manera de evangelizar es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en donde vamos a ver algunas conversiones y vamos a ratificar cómo es que Dios siempre es el que da el primer paso. Vamos a Hechos 2, 37 y 38. Hechos 2, versículos 37 y 38. Amén. Hechos 2, versículos 37 y 38. Y dice la palabra de Dios, escúchela, hermano. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, todas las personas reunidas en esa habitación estaban orando, estaban clamando, esperando que llegara el Espíritu Santo y fuera derramado en ellos. La gran promesa de nuestro amado Señor Jesucristo llega y el Espíritu Santo es derramado en todos. Pedro, lleno del poder de Dios, empieza a predicar de Cristo, desde que Cristo aparece, la obra de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y enfatiza hacia la gente: vosotros le matasteis y Él es el Hijo de Dios, habéis matado al Hijo de Dios. Y la reacción de la gente fue que ellos se sintieron compungidos, tristes, abatidos. Entonces ellos vienen a Pedro y le dicen: ¿qué podemos hacer? Le hemos negado, le hemos dado la espalda, le hemos matado, ¿qué podemos hacer ahora para ser salvos? Y Pedro no les dice: pásenle al frente y repitan esta oración. No, eso no les dice Pedro. En esos momentos Pedro le da una sola indicación y les dice: arrepiéntanse y sean bautizados. Y toda la gente se arrepintió y se convirtieron como 3,000 personas, con un mensaje que no decía que las cosas iban a ser más fáciles, con un mensaje que decía: Jesucristo es el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, resucitó, está con el Padre y lo necesitan todos, porque todos son pecadores. Porque cuando el Espíritu Santo dirige un mensaje, la gente se convierte. Aquí el problema es que el Espíritu Santo no va a dirigir un mensaje que tú quieras o que nosotros queramos convencer a la gente de que Dios va a restaurar su familia, sus hijos, sus finanzas. Ahí el Espíritu Santo a la hora de evangelizar no va a hacer ninguna obra, porque Cristo dijo: predicar el arrepentimiento y perdón de pecados. No 5 pasos para que encuentres prosperidad o 5 pasos al éxito o cómo restaurar tu familia y tus finanzas. Una cosa que necesitamos saber, hermanos, es que nosotros no convencemos a nadie. Dios no dijo: id y convenced a la gente, id y ganar gente para mí. No,
Dios dijo, id y predicar, lo demás déjenmelo a mí. Yo convenzo, yo llego al corazón de mis escogidos, yo arranco ese corazón de carne y yo arranco ese corazón de piedra y pongo uno de carne. Eso es lo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Ustedes no pueden, ustedes jugarán con sus emociones, llorarán y vendrán por un tiempo, pero en cuanto se arregle su problema me dejarán. No se convertirán realmente. Es decir, no habrá una conversión genuina. Tenemos que depender de Dios y no frustrarnos si no vemos convertidos prontamente. Si tú sientes tristeza porque no ves convertidos, es porque piensas que ese es tu trabajo, convertir almas. Y no, tu trabajo es ir y predicar, y que se conviertan depende de Dios. El mayor ejemplo que tenemos de esto en la Biblia es el ejemplo de Noé. Hermanos, aproximadamente, sé que la Biblia no dice cuánto, pero ¿cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Como 100 años, ¿no? 100 años fue pregonero de justicia, dice segunda de Pedro. Noé fue pregonero de justicia durante 100 años, ¿y cuántos le creyeron? Ninguno, y no se frustró. Pedro sabía que de Dios era la obra, y si no se hubiera convertido ni uno, él al otro día hubiera predicado igualmente, pero se convirtieron 3,000 con un mensaje duro, muy duro, porque cuando son escogidos de Dios, aunque el mensaje sea duro, los convierte, y no aquel que experimenta odio, rabia o enojo, o porque endurece su corazón, dice la Biblia. ¿O por qué hay diferentes reacciones si es el mismo mensaje? Dice la Biblia en Hebreos 3, 7, 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero ¿qué creen, hermanos? Nosotros, no depende de nosotros, nosotros no elegimos, fue Dios quien le abrió el corazón a Lidia en Hechos 16, 14. Y fue Dios quien le abrió el entendimiento a sus discípulos en Lucas 24, 45. Solo Dios puede reblandecer corazones. Nosotros solamente tenemos que tener en nuestro clamor, tener un corazón recto y un espíritu conforme a lo que Dios quiere que seamos. Porque nosotros no podemos meter la mano en el pecho y arrancar nuestro corazón, nosotros no podemos, eso lo hace Dios. Nosotros solamente podemos clamar, estamos en las manos de Dios. Si Dios no hace esa obra, estamos perdidos. Nosotros no podemos dejar de ser quien éramos. Si dependiera de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, no estuviéramos aquí, no hubiéramos elegido a Dios. Fue Dios quien nos eligió a nosotros. Por eso las ovejas preguntan a su pastor: pastor, ¿se puede perder la salvación? Si depende de nosotros, claro que se pierde, pero depende de Dios, por eso no se va a perder. Porque en mi naturaleza pecaminosa, la tendencia es siempre irme para atrás, para atrás. Pero ahí está una mano que me agarra y me regresa. En mi naturaleza pecaminosa, esa es la tendencia, a irme para atrás, porque en cuanto descuido tantito mi oración o mi lectura, mi carne empieza a asomar la cabeza. Pero ahí está esa mano que me dice: ¿a dónde vas? Y me regresa, porque cuando estás pasando tribulación o angustia, la atención a Dios se desvía. Pero Él está ahí, dice: ¿a dónde vas? Te quiero aquí en casa, y me regresa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que ninguno de los míos se pierda. Juan 17, 12, porque nadie las arrebatará de mi mano ni de la de mi Padre. Juan 10, 28, 29. Porque nada nos separa del amor de Dios. Romanos 8, 35. Porque nuestra herencia en el cielo es incorruptible. Primera de Pedro 1, 4. Y muchos versículos más, hermanos, muchos más. Hermanos, somos bautistas
Y nuestra confesión de fe lo dice, nuestra confesión de fe basada 100% en la Escritura y respaldada por ella, lo dice. Es una oportunidad para yo decirles que vengan a la escuela dominical. La escuela dominical es, o por lo menos para mí en lo personal, ha sido mejor que los institutos que he estudiado. Ha sido mucho mejor, he aprendido mejor, he aprendido más. Simplemente hoy, para los que no estuvieron, nosotros pensábamos que éramos cuerpo, alma y espíritu, porque un día nos enseñaron un versículo y con ese nos quedamos. Sí, pues ahí dice cuerpo, alma y espíritu. Pero el día de hoy nos dimos cuenta con la Escritura, con el respaldo bíblico, que solamente somos cuerpo, alma y que el alma y el espíritu es lo mismo. Y nos lo soportaron con la palabra de Dios. Si no podemos venir a la escuela dominical por lo que sea, yo entiendo que a veces no se puede, ¿no? Eso es entre Dios y ustedes. Pero supongo yo y quiero creer que todos tenemos la confesión de fe en nuestro celular. Si no lo tienen, pídanle la liga a nuestro pastor, él nos la mandó para tenerlo y todos lo debemos de tener. Si no podemos venir, por lo menos hay que leer el versículo 17 y 18, es una recomendación. El 17 dice de la perseverancia de los santos y el 18 de la seguridad de la gracia y de la salvación. Les voy a dar una adelantadita nada más, poquita, pastor. Dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 1, 11, 29, y ahí vienen un montón de versículos que sustentan esto que estoy leyendo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una salvación que nos es dada por gracia, no tenemos que sostenerla por las obras, es por gracia. Y usted se preguntará, hermano, ¿y los que se acaban perdiendo? No me puse de acuerdo con el pastor ni con el hermano, lo mismo ya lo dijeron ellos. Nunca fueron, no hay gente que se pierda, realmente es gente que nunca estuvo. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No hay gente desviada, hermanos, simplemente hay gente que estuvo un tiempo en la iglesia, pero nunca se rindió ante el evangelio, nunca se dobló ante nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto al evangelio, vemos que Pedro, volviendo al tema, que Pedro, lleno del poder de Dios, nos muestra que el primer paso lo da Dios en esta conversión, y fueron convertidos 3,000. Lo mismo que en el segundo sermón de Pedro, cuando por el poder de Dios, Pedro sana a un cojo de nacimiento, el de la puerta del templo llamado La Hermosa. ¿Recuerdan esta historia? En donde el cojo le dice a Pedro y a Juan, les pide una limosna, y Pedro le dice mirándolo a los ojos, dice, míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levanta, y al instante, por el poder de Dios, dice la Escritura que se le afirman los tobillos y los pies. Y posteriormente dice la Escritura en Hechos 3:11 en adelante, que el cojo, asidos de Pedro y de Juan, todo el pueblo atónito concurrió al pórtico de Salomón. Y como todo buen cristiano debe aprovechar este tipo de situaciones, Pedro aprovecha nuevamente
la situación, ve a la gente y dice, de aquí soy. Y comienza a predicarles nuevamente. Y les dice, varones israelitas, ¿por qué creen que por nuestro poder hayamos hecho andar a este? El Dios de Abraham ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo Jesús de Nazaret, a quienes ustedes entregaron y mataron, a quienes ustedes cambiaron por un homicida cuando Pilato había resuelto ponerlo en libertad. Y les predica nuevamente ese mensaje duro, duro. Y vemos que en el versículo 19 les da la solución. Porque ellos experimentan lo mismo. Y en el capítulo 19, él vemos que les dice nuevamente, pasen al frente y repitan esta oración, ¿no? Él les dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Les suena esto? Lo vimos ahorita en nuestra cita base, Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepiéntanse y sus pecados serán perdonados, es lo que Pedro les dice. Y dice la palabra de Dios en Hechos 4, del 1 al 4, que les pusieron presos a Pedro y a Juan, porque ya era muy tarde, les ponen presos hasta el siguiente día, pero muchos de los varones que habían escuchado el mensaje habían creído, y el número de varones era como 5,000. ¿Quién dio el primer paso para esta conversión? El Espíritu Santo, que su poder hace que Pedro haga que el cojo se levante, ¿no? Y vemos ahora otra conversión, igual en el libro de los Hechos, capítulo 8, vamos a ver el versículo 26 al 29 y 36 a 37, si gusta escúchelos. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es una conversión hermosa y sencilla, hermanos. Y yo me pregunto aquí nuevamente, ¿quién dio el primer paso para esta conversión? El Espíritu Santo, hermanos. No estaba en los planes de Felipe el ir por ese camino, que además era desierto, dice aquí la Escritura. Un camino en el cual quizás no pasaba nadie en días, semanas. No tenía sentido, pero Dios ya tenía un plan para el eunuco etíope a través de Felipe. Y Dios nos muestra nuevamente en estos versos que Él da siempre el primer paso, que nosotros solo somos instrumentos como Felipe y que hay que salir a buscarlos, porque Dios no le indica a Felipe, prepárate porque va a venir alguien a tocar tu puerta, no, Él le dice, levántate y ve. Y más adelante vemos, cuando una persona se convierte no es porque una persona dé un paso hacia Dios, no. Dios es el que siempre da el primer paso hacia la gente, porque nuevamente le dice a Felipe, acércate a ese carruaje. De nosotros nunca va a salir dar ese primer paso, ¿no? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lo impide. La palabra de Dios dice en Romanos 3, 10, 12,
Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, pero Dios sí busca a los que ya predestinó. Ajá. Dios, pero Dios sí busca a los que ya predestinó. Ajá. Él es siempre el que va a dar ese primer paso hacia nosotros. Nosotros somos incapaces de dar ese paso. ¿Por qué? Porque estamos esclavizados hacia el pecado. Ajá. Entonces ahora les voy a explicar por qué me parece una conversión hermosa y sencilla. Dios da el primer paso, dice que llama a Felipe y le da una encomienda, le dice, ve a ese camino desierto y encuentra y aborda al eunuco. El eunuco va sentado leyendo al profeta Isaías, un profeta mesiánico. Prácticamente todo el libro habla de una sola persona, nuestro amado Señor Jesucristo. Y a lo largo del carruaje, del viaje de carruaje, Felipe le empieza a explicar, porque al final le pregunta el eunuco, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de otra persona? Y Felipe le evangeliza, le dice, está hablando de Jesucristo, y Jesucristo es el Hijo de Dios. Y a lo largo de un viaje de carruaje, al final le dice el eunuco, allá hay agua. Y Felipe le dice, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? A lo que el eunuco le contesta, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues vale, vamos, allá hay agua. Sencillo, hermanos. El evangelio es sencillo. Los cursos y programas y todo eso los hace el hombre. Son buenos, claro, no digo que sean malos, son buenos para entender lo que significa el bautismo, pero la obra depende de Dios, porque el bautizo no nos mantiene en los caminos de Dios. Hay personas que han tomado cursos de medio año para bautizarse y ya no están en el camino de Dios. Y hay personas que se han bautizado en un solo día y siguen en el camino de Dios, porque la obra genuina y legítima la hace Dios. Y ahora vamos a ver una conversión muy famosa en Hechos 9. Vamos a ver varios versículos del 3 al 6, del 10 al 11 y del 17 al 19. Escúchenla, hermanos, dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. 17, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Quién da el primer paso en esta conversión de Saulo? Dios lo tira al suelo. Dios lo para en el camino. Pablo llevaba mucho tiempo
persiguiendo a la iglesia de Cristo. Pablo llevaba mucho tiempo buscando cristianos a quien prender y encarcelar. ¿Y ustedes creen que cuando Pablo prendía cristianos no le decían: Saulo, Saulo, ¿por qué haces esto? Somos hijos de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué haces esto? Somos siervos de Jesucristo. Y Pablo oía y hacía oídos sordos. ¿Ustedes creen que Pablo no había escuchado nunca de Jesús, nunca había escuchado la palabra? Porque muchas veces escuchamos, ustedes mismos hermanos, nosotros, yo, hermanos, hermanas, ¿cuántas veces escucharon el evangelio e hicieron oídos sordos? Hasta el día en que Dios quiso encontrarse con ustedes, ¿no? Hasta el día en que Dios quiso encontrarse con Saulo, y hasta el día en que Dios quiera encontrarse con aquellas personas a las que ustedes han de predicar. Por eso, hermanos, aquí aprendemos dos cosas. La primera es que Dios da siempre el primer paso. Saulo había escuchado quizá 1000 veces de Cristo, quizá 1000 veces el evangelio cuando prendía cristianos que le decían, y nunca escuchó hasta que Dios quiso hacer su obra en él. Y la segunda cosa que aprendemos es que no debemos de desistir de predicarle una sola vez a una persona. No debemos desanimarnos, hermanos. Alguien no desistió de nosotros, porque esta persona pudo haber escuchado el evangelio una y otra vez, pero lo que yo sé es que un día, por medio de ese evangelio, Dios va a tocar su vida y su corazón, y él va a venir a Cristo. Entonces, por eso no podemos tomar esa actitud de que si ya no creyó y no quiso, pues ya ir a otros, darlo por perdido. No, hermanos, alguien no desistió de nosotros, y tampoco tenemos que adoptar esa posición de que voy a orar para que mi predicación sea infalible, o voy a ayunar para que Dios me muestre quién es, como si dependiera de nosotros. No, hermanos. Y no es que no tengamos que orar y ayunar, claro que lo tenemos que hacer, tenemos que orar y tenemos que ayunar, pero debemos de tener en cuenta que Dios es el que hace la obra, no depende de nosotros. No depende de nosotros, no queramos revelaciones mágicas, ¿no? Que veamos que le sale una luz de la cabeza o de la espalda que solo yo vea, o que yo escuche la voz de Dios que me diga: ese de chamarra negra, vele. No, hermanos, tenemos que predicarle a 1000, y si se convierte uno, a lo mejor, pues está bien. A todos tenemos que predicarle. Es para todos la gran comisión, y es para todos predicarles la gran comisión. ¿Sí? No querramos hacer el trabajo nosotros solos, porque dice que algunas iglesias tienen esa manera de evangelizar. Dicen: a mí me corresponde predicar, y ya de la gente depende si ellos escogen a Jesús o no. Eso es teoría arminiana, hermanos. Eso es yo elijo, yo decido, ¿sí? Yo soy libre de tomar mis propias decisiones. No, hermanos, la Escritura nos enseña que nadie es libre. Fruto del pecado, todos somos esclavos del pecado. Y esa libertad que teníamos ya no la tenemos. Libres éramos de escoger antes de comer el fruto. Éramos libres de decir comer o no comer, pero haber comido del fruto nos ha esclavizado del pecado. Sí. Entonces dice la Biblia en 2 de Corintios 4:4 que el mundo está ciego, cegado por el enemigo. No ven, hacen lo malo, van en contra de la palabra de Dios. Es más, dice la Biblia en Romanos 1:21 que habiéndolo visto no le reconocen como a Dios. Saben que está, pero
no quieren hacerle caso. Hermanos, hay que tener más fe para ser ateo que para ser cristiano. El creer que todo viene de una explosión y por casualidad, para eso hay que tener más fe que para ser cristiano. ¿Sí? La gente de ahora dice, o lo que hizo Satanás allá arriba, la gente lo está haciendo aquí abajo. Lo que hizo Eva en el Edén, la gente lo está haciendo aquí abajo. Yo mando, yo elijo, yo forjo mi destino. Eso de que hicieron ellos de querer ser como Dios, ahora lo estamos viendo aquí. Yo mando, yo elijo, yo formo mi destino. No, hermano, nosotros no formamos nuestro destino. Nuestro destino ya está escrito, nos guste o no nos guste. Porque allá arriba hay un ser que es mayor que nosotros y ya sabe todas las cosas. Si nosotros creemos eso es soberbia, arrogancia. Debemos quitar esa naturaleza de creernos semidioses. No somos nada, somos polvo, somos solo polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Trabaja lo que quieras, viaja lo que quieras, compra lo que quieras, gana lo que quieras, porque al final tu destino es uno, polvo. Todo lo que hay en esta vida se resume a una palabra, nada. Todo es vanidad. Todo es vanidad, pero nosotros, hermanos, tenemos un ser aquí adentro, un ser que es eterno, ¿sí? Por eso tenemos que rendirnos a nuestro amado Señor Jesucristo y obedecerlo, porque lo que está en juego no es lo que haremos aquí en esta vida, lo que está en juego es la eternidad. Y así, hermanos, vemos la conversión del carcelero de Filipos, en donde Dios da el primer paso, mandando un terremoto y abriendo las rejas y las cadenas en Hechos 16:25 al 31, y en donde encontramos ese famoso versículo que todo mundo quiere acomodar a su familia. Señor, aquí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Y eso lo dijo se lo dijo a un carcelero, pero la Biblia dice que la salvación es personal. Lo leyó hace rato nuestro pastor en la confesión de fe. Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. También, hermanos, vemos la conversión del centurión de la italiana. Dice la palabra de Dios en Hechos 10:1-3, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Aquí podemos ver que el centurión romano era mejor persona que muchos judíos de la época. Dice la palabra de Dios que conocía la palabra y tenía temor reverente a Dios, lo que le hacía mucha falta a los judíos de esa época. Era piadoso, generoso, seguramente él veía a alguien necesitado y lo ayudaba. Y además dice que oraba a Dios siempre, es decir, tenía una buena comunión con el Señor. Aparentemente él tenía todo, pero le hacía falta una cosa, la más importante, nuestro amado Señor Jesucristo. Y vemos que aquí Dios da el primer paso, mandando un ángel. Así que, hermano, yo te pregunto, ¿qué necesitamos para atender esta encomienda? ¿Qué necesitamos? ¿Tenemos miedo? ¿Nos da vergüenza o creemos que es muy difícil? No es tan difícil, hermano, que les voy a demostrar que en 5 minutos cómo podemos evangelizar a alguien de una manera en la que bien nuestros niños podrían aprender muchísimo e ir
tomando esa seguridad para abordar a la gente y todo. Vamos a escuchar. Constanza. Les tenemos un mensaje de salvación de parte de Dios. Andy. Jesús resucitó y está vivo en el cielo, Él es nuestro Salvador. Donovan. El amarillo representa el cielo. No se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, tú también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os hubiera dicho, voy a preparar un lugar para vosotros. Gracias. Geraldine. El color negro representa el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Mía. El rojo representa la sangre de Jesús, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Solo necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. El color blanco representa el perdón de nuestros pecados. Si confesamos todos nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El color verde representa la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Gracias, gracias niños. ¿Lo ven, hermanos? ¿Cómo es fácil y sencillo? La manera en que se evangeliza, es decir, esta manera es una de muchas que podemos implementar para poder evangelizar, siempre y cuando el contenido sea lo mismo, que es lo importante, la palabra de Dios, y obedecer lo que Jesucristo nos dice, predicar el evangelio, predicar el arrepentimiento y perdón de pecados. Es por eso que esta manera que hemos estado usando en el grupo de evangelización se llama el libro sin palabras, es por eso que tiene los puros colores y se le hace a la gente fácil guardar un llaverito que les regalamos para que cada que lo vean recuerden eso. Entonces no es tan difícil. Miren, hermanos, Dios creó al mundo, Dios creó al hombre, lo colocó en el huerto del Edén para que mantuviera el huerto. Le dio un mandato y le ordenó que con obediencia permanente lo cumpliera. Le prometió vida si lo cumplía y muerte si no lo hacía. Y él no lo cumplió. Él no lo cumplió y por eso, gracias a un hombre, no por Dios, gracias a un hombre entró el pecado al mundo. Y la muerte a través del pecado. Y somos culpables ante los ojos de Dios, ante los ojos de un Dios santo y justo. Y el mundo, la gente clama por justicia. Ellos suelen decir, pero hay un Dios, o Dios manda tu justicia. Pero nosotros sabemos que si Dios manda justicia, todos morimos, todos morimos. Entonces, Dios en su bondad mandó a su Hijo unigénito, que no nació de forma común, porque después del pecado todos los que nacemos de forma común heredamos esa pecaminosidad del primer hombre, y su Hijo no nace de forma común, nace de una virgen, y gracias a que no nace de forma común, Él nace libre de pecado. Él no tiene pecado, Él no tiene mancha, no tuvo mancha alguna y sigue manteniendo esos antecedentes limpios. Él sigue manteniendo esos antecedentes limpios y debido a que es 100% Dios y 100% hombre, Él obedece la ley de Dios a nuestro favor en su obediencia activa y luego en su obediencia pasiva. Él obedece intencionalmente la ley de Dios y voluntariamente va a la cruz. Él voluntariamente va a la cruz, obedece la ley de Dios a nuestro favor y al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual tomó su camino, cada cual tomó su camino.
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque también él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, Pedro 3:18, primera de Pedro 3:18. Dios le imputa nuestra pecaminosidad a él y clava nuestra pecaminosidad en la cruz. Sus manos y sus pies son traspasados por nuestras faltas. Nuestras transgresiones flagelan su carne cuando es desprendida en cada azote recibido. Y nuestra maldad perfora su costado y es hecho varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53. Y Cristo muere, pero resucita al tercer día para nuestra justificación. Y ahí hay otra imputación. La justicia de nuestro amado Señor Jesucristo nos es imputada. La justicia de nuestro amado Señor Jesucristo nos es imputada, ¿sí? Para que Dios sea el justo y el que justifica a todos aquellos que creen en Jesucristo, para que todos aquellos que vengan a Él puedan ser salvos. Al que viene a mí no le echo fuera, Juan 6:37, para que todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo sean no solo salvos, sino santificados. Somos santificados y adoptados en la familia de Dios, y como sus hijos vamos adquiriendo parecido a Él. Somos santificados a lo largo de esta vida precisamente por el mismo evangelio que nos salva. Hasta que un día, cuando todo esté preparado, no solo seremos salvos del pecado, no solo seremos salvos del poder del pecado, sino que seremos justificados, seremos santificados y seremos glorificados. Seremos glorificados. Hermanos, es el evangelio que predicamos, ese es el evangelio que necesitamos, y ese es el evangelio que es más que suficiente. Por eso hoy te digo, hermano, no tengas miedo, no tengas miedo. El Espíritu, que es don de Dios, no quiere que tengamos miedo, sino que tengamos mucho amor, mucho dominio propio. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hermano, no tengas vergüenza, no tengas vergüenza. Pablo declara con valentía qué sendero había escogido seguir y tenía la confianza puesta en aquel en el que él había creído. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hermano, ya lo demostramos, no es difícil. La locura de la predicación basada en la muerte de Jesús es aún mayor por el hecho de anunciar que su muerte tiene un carácter redentor a pesar de haber sido tan espantosa. Pablo afirmó que Jesús el Mesías murió para expiar los pecados de todos. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Jesús murió por los hombres pecadores, hermanos. Por consiguiente es una muerte sustitutiva. Con su muerte Él redimió los pecados de todos los hombres. Él fue hecho maldición por nosotros. Tomó nuestro lugar y el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Él. Esta es la locura de la predicación a la cual se refería Pablo a los corintios, ya que era un pueblo que estaba lleno de sabiduría humana. Y hoy también en este siglo hay personas que se sienten autosuficientes, no creen que Cristo haya pagado por sus transgresiones. Más aún, ni siquiera aceptan el hecho de que merecen la condenación eterna por sus pecados.
Para ellos la predicación de nuestro amado Señor Jesucristo es una locura. Por eso, hermanos, la muerte de Cristo es suficiente para todos, pero eficiente solamente para aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Pero no el creer desde un punto de vista intelectual, sino de rendirse a su señorío, sino de sentir esa desesperación, esa necesidad de salvación por el hecho de haber reconocido nuestros pecados. Y eso, hermanos, solo se consigue reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz, por mí y por ti, hermano. Y en cuanto a la gran comisión, quiero terminar con esta frase del pastor Miguel Núñez que dice: razones para ir nos sobran, razones para quedarnos no tenemos. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar, por favor. Amado Dios, gracias, Señor, en esta hora. Venimos ante ti, Señor, pidiéndote que esta palabra que hemos escuchado tenga un efecto en nuestra vida como tú quieres que sea, Señor. Que esta palabra nos motive, Padre amado, a hacer ese mandato que nos ha dejado tu Hijo amado Jesucristo, que es el de la gran comisión. Ayúdanos, Señor. Danos esa necesidad de pedirte pasión por las almas, Señor, pasión por los inconversos, Padre amado, pasión por tu palabra. Espíritu Santo, obra en la vida de cada uno de los que escuchamos este mensaje porque te necesitamos, Señor. Danos ese valor, ese entendimiento, danos esa sabiduría y ese deseo, Señor, de poder limpiar esa imagen manchada de Dios que podemos ver en la gente que no te conoce, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a amarlos. Ayúdanos, Padre bendito, y danos ese discernimiento de más allá de ver lo que nuestros ojos quieren ver, veamos, Señor, esa belleza que hay en nuestros hermanos, en el ser humano, que es tu imagen y semejanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros, Señor. Y que a través de este amor surja esa necesidad de ir a buscar esas almas, no de esperarlo, Señor. Danos, Padre bendito, ese dominio propio, ese amor, esa valentía, Señor. Ayúdanos, Señor, a demostrarte a ti que moriste por nosotros, Señor, que podemos hacerlo, Padre amado. Gracias, Señor, te pido que esta palabra que el día de hoy escuchamos, Señor, haga lo que tú quieras que haga en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos permites cada domingo venir a alimentarnos aquí juntos en armonía, Padre amado. Gracias te doy en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén